natural con gas que no tiene azúcar, con el refrescante sabor a limón. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¡Refrescarte es la misión! ¡Únete a la revolución! ¡Vizcachán y limón! ¡Sí! ¡Hidratarte es tu elección! ¡Únete a la revolución! ¡Vizcachán y limón! Únete a la revolución Vizcachán y limón. Agua mineral natural con gas que no tiene azúcar, con el refrescante sabor a limón. La Cascada, orgullosamente boliviana. Esculapio 2022. El Colegio Médico de Bolivia, a través de su Comité Científico Nacional, junto al programa Medicina al Rescate y ATV, presentan Premio Boliviano de Medicina Esculapio 2022, tercera versión. Esculapio Dorado del Pueblo, porque tú, como paciente, colega o amigo de un profesional en salud, puedes ser parte de esta premiación, votando o nominando al especialista en salud que creas meritorio por su trayectoria, trabajo humanitario y vocación de servicio en la salud. Acá te explicamos cómo puedes acceder al link que se encuentra en nuestras redes sociales. Entra a nuestra página oficial de Facebook, Colegio Médico de Bolivia. Ingresa al link de la descripción. Si es primera vez que estás ingresando, regístrate de una manera sencilla. Ingresa tu nombre, tu correo electrónico y una nueva contraseña para esta página. Tu contraseña debe ser de 12 o menos caracteres. Haz clic en registrar. Entra a tu correo electrónico y podrás verificar tu registro. Ingresa tu correo electrónico, contraseña nueva y podrás acceder al sistema de votación, donde encontrarás a los nominados a este galardón, donde puedes elegir entre los que están en la lista o nominar a uno nuevo. Tú decides. El premio Esculapio Dorado del Pueblo, con el apoyo de Doctor TV.
están? Muy buenas noches. Muchísimas gracias, hermosa familia boliviana, por dejarnos entrar a sus hogares una vez más en esta edición de su programa dedicado a la salud, Doctor TV. Yo soy la doctora Penélope Michelle Hervas, soy médico neurólogo y el día de hoy, durante los siguientes minutos, vamos a tratar un tema muy interesante, en realidad abarcando, siempre haciendo temas nuevos y siempre tratando de estimular el cuidado de la salud, y no solo en este caso física, sino la salud mental, que es muy, muy importante en todos los miembros y a todas las edades, ¿ya? El día de hoy para eso estamos con un especialista quien nos va a hablar de un trastorno muy peculiar que queremos saberlo, queremos que ustedes vayan entendiéndolo y así poder disolver todas esas preguntas, todas estas dudas. ¿Qué pasa cuando ustedes han debido escuchar o han debido leer en algún lugar que les dicen, no, es que se pone a veces muy triste y después está muy feliz y después se pone a llorar otra vez y alguien le dice, es bipolar? Entonces, ¿realmente eso es lo que es un trastorno bipolar? ¿Realmente esto es lo que conocemos como la bipolaridad? Ese es el tema del día de hoy, el trastorno bipolar. Justamente para eso estamos con el especialista, el doctor Álvaro Stephens, médico psiquiatra. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, doctora. Muchas gracias de nuevo por la invitación a poder conversar, compartir y realmente destruir mitos, ¿no?, de la salud mental, en particular ahora de lo que es la bipolaridad, ¿no? Pues sí, se escucha mucho y muy frecuentemente, ¿no? Es que mi tía es bipolar, no le hablaremos porque es bipolar. En la mañana me trata bien, en la noche me trata mal, o se enoja y después está de a buenas, ¿no? Entonces, en realidad, pues eso no es la bipolaridad. La bipolaridad en realidad es una enfermedad mental crónica, irreversible, y por ende pues afecta mucho a las personas que la padecen y a la familia y al resto de las personas que viven con alguien que tiene trastorno bipolar. Es una enfermedad crónica, como decía, y pues puede pasar mucho tiempo entre que la persona comienza a tener los síntomas de la enfermedad hasta que puede hacerse un diagnóstico correcto. Y no nos olvidemos que un buen diagnóstico va a llevar a un buen tratamiento. Entonces, muchas veces estas personas pasan mucho tiempo con malos diagnósticos, malos tratamientos y su calidad de vida baja considerablemente, ¿no? Y no solo es la calidad de vida del paciente en este caso, sino también de todo su entorno, de la familia, de los hijos, de los hermanos, de los padres, de los compañeros laborales, de las parejas interpersonales que puede tener. Entonces, es por eso que también el cuidado y el conocimiento de todo lo que abarca la salud mental es muy importante y siempre estamos haciendo énfasis en eso. Doctor, ya yendo a las definiciones de esta enfermedad, ¿por qué se causa? ¿Hay alguna alteración celular, alguna alteración en el cerebro? ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que está pasando en estos pacientes? Bueno, la bipolaridad, también llamada trastorno bipolar o antiguamente enfermedad maníaco-depresiva, es un trastorno mental que tiene múltiples factores, ¿no?, que van a coludir para dar las manifestaciones de la enfermedad. Primero podemos hablar de alteraciones en los neurotransmisores, ¿no?, las sustancias químicas que están en nuestro cerebro y la que de alguna manera permiten nuestro funcionamiento adecuado, no solamente de la parte cognitiva, es decir, nuestro pensamiento, sino también la parte emocional, afectiva, nuestros sentimientos, emociones, nuestra conducta. Todo esto está regulado por químicos que son los neurotransmisores. Entonces, he estudiado que las personas con bipolaridad pues tienen alteraciones en los neurotransmisores. Por otra parte, se han identificado genes y algunas alteraciones en ciertos alelos, ciertos códigos en el genoma que están alterados y que pueden predisponer a la aparición de un trastorno bipolar. También no nos olvidemos de los factores psicosociales, muchas veces que actúan como gatillantes, como situaciones que van a despertar, digamos, un cuadro que estaba dormido, pero que de alguna manera activan ciertos mecanismos en nuestro cerebro que hacen que la persona empiece a desarrollar los síntomas de la enfermedad. Entonces podríamos decir que es multifactorial, ¿no? No hay una causa precisa e identificable. Lo que sí podemos decir es que es una enfermedad muy heredable. La heredabilidad del trastorno bipolar es bastante alta, hablamos hasta de un 80%.
Entonces los hijos de personas que han tenido trastorno bipolar tienen hasta 7 veces o más el riesgo de padecer trastorno bipolar, ¿no? Entonces ese es un factor muy importante. Perfecto. Y cuéntanos, doctor, ¿este trastorno se presenta tal vez más en niños, en niñas, en adolescentes? ¿A qué edad es lo que más a veces se presenta la sintomatología? ¿Desde cuándo podemos hacer ya el diagnóstico? ¿Solo es en personas adultas tal vez? No. Lamentablemente el trastorno bipolar puede presentarse en niños a temprana edad incluso. Obviamente son casos raros, no es la norma ni la media. Sin embargo, desde incluso 6 años de edad o menos pueden presentarse síntomas de esta enfermedad. La mayor parte de los casos se diagnostican o se presentan en la adultez temprana, llamémosle los 20, la década de los 20 años hasta los 30, pero así como se puede presentar por primera vez en niños, también puede presentarse por primera vez en adultos ya mayores, 50, 60 años, ¿no? Entonces puede abarcar todo el espectro del ciclo vital, pero en mayor medida y es más común ver en adultos jóvenes. En cuanto a los sexos, pues hay que hablar también de los tipos, ¿no?, de trastorno bipolar, no es uno solo. El trastorno bipolar tipo 1, que es el más frecuente, pues tiene una paridad en cuanto a sexos, ¿no? Tanto varones como mujeres tienen la misma frecuencia de aparición. Hay otros tipos de trastorno bipolar como el 2 o el trastorno ciclotímico que nos vamos a desarrollar más adelante, que se dan con mayor preferencia en el sexo femenino, ¿no? Pero el cuadro, por decirlo típico, clásico, se puede dar en ambos sexos. Perfecto. Doctor, nos mencionaba ya algunos factores predisponentes. Una causa específica no hay, así que no podemos echar la culpa a algo específico, pero sí son varios factores predisponentes. Uno de esos nos mencionaba que es importante la parte genética, es decir, que si alguien de mi familia lo ha tenido, es muy probable que yo también pueda tenerlo en algún momento. Pero hay tal vez algún otro factor gatillante que decimos, no sé, el consumo tal vez de sustancias, alcohol o algunas sustancias de drogas, hormonales, factores hormonales, qué sé yo, que también puedan ayudar a que se gatille esta enfermedad. Pues sí, y muchas veces también se confunden, ¿no? Es decir, se traslapan los diagnósticos mucho con el consumo de sustancias, principalmente sustancias estimulantes, ¿no? Como la cocaína, las anfetaminas, otras sustancias que son, digamos, drogas de diseño, bastante riesgosas, ¿no?, en la aparición de uno de estos cuadros. No nos olvidemos que también hay fármacos que se utilizan en múltiples patologías, en muchas enfermedades, que pueden generar síntomas, por ejemplo, depresivos, que es uno de los polos de la bipolaridad, ¿no? Por ejemplo, los corticoides, los betabloqueantes, algunas sustancias, por ejemplo, las hormonas tiroideas. Muchas personas que tienen problemas tiroideos necesitan la hormona de sustitución y esta puede provocar también tal vez síntomas maníacos, ¿no?, y al otro lado del espectro. Entonces existen sustancias que pueden causar síntomas y que nos pueden orientar ya sea hacia un diagnóstico o más bien a un descarte. No es un bipolar, había sido porque estaba tomando estos medicamentos o estaba intoxicado con esta droga y por eso presentaba esta conducta y estos síntomas, pero no es un bipolar. Entonces, en cuanto a las manifestaciones tanto depresivas como maníacas, pues no solamente las tenemos en el trastorno bipolar, sino también hay múltiples sustancias y medicamentos que pueden simular uno de estos dos aspectos, ¿no? Perfecto. Es realmente importante saber toda la variedad de factores que que pueden inducir a este tipo de problema. Ahora, doctor, entrando a lo que conocemos como la clínica, ya nos adelantaba un poquito los tipos que hay. Si podemos ir explicándole a las personas qué tipos hay y cuáles son los síntomas, las características de cada uno de estos. Claro que sí. Bueno, como está en el mismo nombre del trastorno, la bipolaridad quiere decir que la persona va a ir en dos polos diferentes en cuanto a la afectividad, es decir, el estado de ánimo. El estado de ánimo aquí va a ser el punto fundamental para el que nosotros vamos a tomar en cuenta si está muy alto o muy bajo. Entonces, uno de los polos, el polo alto, digámoslo así, se llama manía.
Una persona cuando está en un estado maníaco, pues tiene el ánimo totalmente elevado, se siente eufórico, muy feliz. Es una felicidad que algunos dirían ya fuera de lo normal. Para algunas personas que no conocen, por ejemplo, una persona que está con manía, pueden decir, pucha, qué agradable esa persona, qué alegre, qué vivaz, qué activo, que está con todas las pilas puestas. Pero para alguien que conoce a esa persona, puede ser, no, es que ya está empezando con todos sus otros síntomas. Entonces, una de esas es el ánimo elevado, eufórico, la grandiosidad de las personas. Las personas se creen todopoderosas, pueden hacer todo, pueden trabajar, estudiar, cocinar, estar con la pareja, salir, comprar, o sea, tienen energía para hacer todo. Vamos a hacer proyectos, vamos a hacer esto, vamos a invertir, voy a pedirme plata del banco, voy a hacer un montón de cosas porque me siento con tanta energía y tanto poder de hacer las cosas que soy imparable, ¿no? Esa es la parte maníaca. Y muchas veces esto se manifiesta también en el lenguaje. Las personas empiezan a hablar rápido, como una metralleta, y no se les puede parar. Empiezan, eso se llama verborrea, ¿no? También las ideas que tienen surgen tan rápidamente que la persona no puede ordenarlas en su cabeza y dice cosas cortadas, ¿no? Una parte y la otra, entonces a veces no se le entiende lo que quiere decir. La persona en ese ánimo también tan alto, tan elevado, puede ponerse irritable, sobre todo cuando le dicen, no, a ver, un ratito, ubícate, no puedes hacer eso. Y la otra se puede poner irritable, agresiva, puede llegar a golpear a la persona o a las otras personas que se ponen en su camino, digamos, ¿no? Otra característica muy importante es la actividad. La actividad va a estar muy aumentada. Y no solamente la actividad dirigida a objetivos, ¿no? Como por ejemplo en el trabajo. Bueno, pues voy a empezar a trabajar. Si trabajaba de 8 a 2, ahora voy a trabajar de 8 a 8. No me importa, voy a completar todos mis planes. Puede trabajar sin parar. Puede salir, actividades de ocio. La sexualidad, las personas que están con manía son hipersexuales muchas veces, es decir, que tienen un deseo sexual muy aumentado y eso les puede traer problemas porque tienen conductas de riesgo, ¿no? Y una de las características cuando la persona está en un episodio de manía, digamos, franca, por decirlo así, es que empiezan a alejarse de la realidad. Y se llama esto psicosis. Entonces, la persona empieza a tener síntomas psicóticos, empieza a tener ideas delirantes, muchas veces de grandeza o de tipo religioso, decir yo soy Dios o soy el Hijo de Dios y voy a venir a cumplir mi misión y nadie me lo puede impedir. Entonces, cuando ya hay una alteración de la realidad y hay un juicio distorsionado, entonces podemos darnos cuenta que ese es un cuadro grave y merece una hospitalización. Lo importante es que todo esto que he mencionado, todas estas características de ánimo elevado, actividad aumentada, lenguaje aumentado, no es en un día ni en unas horas. No es que en la mañana esté así y en la tarde esté totalmente cansado, ya no quiero hacer nada. No, esto dura todos los días, casi todo el tiempo, por lo menos una semana. No es que un ratito me siento con energía y al día siguiente, soy bipolar, no. Tiene que ser una semana por lo menos. Ahora, eso es en cuanto a la manía. Nos vamos al otro lado, que es la depresión, el otro polo. En este polo las personas completamente van a cambiar. El ánimo que estaba tan expansivo, tan eufórico, tan alegre, baja totalmente. Las personas están desganadas, fatigadas, tienen ánimo en los suelos prácticamente. Su lenguaje, que era como una metralleta, parece que fuera una grabación cuando la ponen en menos 0,1, así en cámara lenta, hablan despacio, lento, no tienen ganas de hacer nada, nada los motiva, pueden estar en la cama todo el día, no tienen una motivación para hacer las cosas, pierden el interés en lo que antes les gustaba, eso se llama anedonia, ¿no? Ya pérdida del placer. Antes les gustaba, por ejemplo, jugar fútbol, qué sé yo, salir con sus amigos, pero ya pierden el interés, se vuelven anedónicos, no hay voluntad de hacer nada, búlicos, están cansados, no tienen apetito y tienen alteraciones en el sueño, ¿no? Las personas con depresión
o duermen mucho, durante todo el día pueden estar durmiendo, o no duermen. O duermen durante el día, pero en la noche no pueden dormir nada y están con pensamientos de culpa, que soy inútil, que soy malo, que mejor me muero, para qué he venido al mundo, mi vida no sirve. Todos esos pensamientos que antes eran lo máximo de yo soy el mejor del mundo, pasan a yo soy lo peor del mundo, ¿no? Y esta depresión tiene un tiempo más largo. Si bien decíamos que la manía tiene que ser por lo menos una semana, la depresión tiene que ser por lo menos 2 semanas con este ánimo bajo. Ahora, una diferencia importante en cuanto al sueño. La persona con manía no es que tenga insomnio, sino que no tiene necesidad de dormir. Puede dormir 1 o 2 horas y listo, otra vez está con las mismas ganas de hacer todo, la misma energía. En cambio, el depresivo puede dormir todo el día, igual no tiene ganas de hacer nada. O puede dormir por lo menos 5 horas, pero tampoco. Entonces, el sueño, la persona con manía no tiene necesidad de sueño. Entonces, aquí ya podemos ver la diferencia importante entre los dos polos, ¿no? Este es el tipo, la clase típica, digamos, lo más común, lo más representativo, lo que hasta se ha ido popularizando, lo que la gente sabe que a veces está muy depresivo y después de un par de días puede estar muy maníaco, como decimos que está muy feliz, muy activo, hasta se puede poner eufórico, irritable. Entonces, este es el tipo 1, es lo que nos mencionaba, ¿no? Es el trastorno bipolar tipo 1, en el que existe la manía y la depresión. Pero para diagnosticar un trastorno bipolar tiene que haber manía. Si no hay un episodio maníaco, no hay trastorno bipolar. Estaríamos hablando de depresión solamente. Y eso es lo interesante, porque muchas veces las personas tienen episodios depresivos constantemente a lo largo de su vida y se los diagnostica como una depresión, digamos, unipolar, es decir, una depresión, un trastorno depresivo mayor. Sin embargo, tienen dentro de su configuración genética, tienen la predisposición a la manía y tal vez después de mucho tiempo o pasa algo, se activa la manía. Entonces era una persona bipolar que tenía una polaridad depresiva y eso también existe. Hay personas bipolares que tienen más tendencia a hacer manías. Por lo menos, digamos, en su vida han tenido 10 episodios de manía y solo 2 de depresión. Y al revés, hay personas que tienen 10 episodios de depresión y 2 de manía. Entonces, eso también es variable. Pero para que haya depresión, para que haya trastorno bipolar tipo 1, tiene que haber una manía. Perfecto. Realmente importante y súper interesante el tema que estamos abarcando hoy respecto a todo lo que es salud mental. Estamos con el doctor Álvaro Stephens, así que por favor, igual ustedes pueden ir mandando sus mensajes de texto, sus preguntas, sus dudas, consultas, que en unos minutos ya vamos a ir respondiendo cada una de estas con el especialista. No olviden, nos pueden enviar un mensaje al WhatsApp al 624-05-321. Doctor, ya hablando de los otros tipos que tal vez no son tan comunes o tan frecuentes, del tipo 2 y del tipo 3, algunas características de esto, si nos puede ir mencionando. Claro. El tipo 2, por ejemplo, es un trastorno bipolar en el que no hay manía, sino hay hipomanía. Es decir, la manía va a tener las mismas características, el ánimo elevado, la mayor actividad, la fuga de ideas, la verborrea, la conducta, digamos, activa, la hipersexualidad. Sin embargo, la duración va a ser menor, van a ser mínimo 4 días, ¿no? Entonces, si hablamos del tiempo, que es nuestro marcador aquí, hablaríamos de una hipomanía. Entonces, una persona con bipolar tipo 2, que dijimos al principio se da más en mujeres, tienen episodios depresivos e episodios hipomaníacos. No llegan a la manía como tal en cuanto al tiempo. Y muchas veces también lo que se ve en la vida real, en la clínica, es que esta hipomanía a veces no es tan incapacitante, ¿no? Y hay muchas personas que tienen trastorno bipolar, pero que no se necesitan hospitalizar. ¿Por qué? Porque muchas veces se sienten tan activos y tan bien y se desenvuelven en su trabajo, en la casa, o sea, son como los multitareas, hacen todo a la vez y no lo notan algo malo. Entonces, pueden estar mucho tiempo, digamos, manifestando esto sin recibir un tratamiento o sin necesitar una hospitalización. Hay otro tipo, ¿no?, que es la ciclotimia, que en realidad no diríamos que tiene las características ni del 1 ni del 2. Es como un trastorno bipolar que no llega a ser ni el uno ni el otro. No cumple criterios ni para depresión ni para manía. Entonces, este trastorno ciclotímico, las personas pueden sí tener algunos días de estar muy con un ánimo muy alto, muy
exaltados, muy eufóricos, y otros días estar deprimidos, o tener periodos que están muy eufóricos, que sé yo, con una manía, una hipomanía, digamos, por 2 días. Pasa un año y tienen depresión. Lo interesante de estos cuadros es que muchas veces se confunden con otro tipo de cuadros psiquiátricos, ¿no? Y uno de ellos, uno que es muy común y bastante frecuente, es el trastorno de personalidad límite. Y de hecho, pues comparten ciertas características, ¿no? Principalmente en cuanto a la labilidad emocional, ¿no? Las personas con trastorno bipolar, principalmente en el episodio maníaco o hipomaníaco, tienen esto que se llama labilidad emocional, de estar en una conversación y reír y a la vez llorar, al mismo tiempo. O puede que esté de lo más alegre contando un chiste, una anécdota, y empieza a contar algo triste y llora. Es como si fuera una maquinita que tuviera una perilla para poner de triste a alegre. Y esa labilidad emocional muchas veces la tienen también las personas con este trastorno de personalidad límite, o también se llama trastorno de personalidad emocionalmente inestable, ¿no? Lo que es importante de recalcar, como dije antes, es siempre el tiempo. Una persona con trastorno bipolar, ya sea en episodio depresivo, maníaco, hipomaníaco, comienza y dura por un tiempo y puede mantenerse incluso meses sin tratamiento. Una persona con trastorno personal límite tiene arranques de impulsividad, de rabia, de esta labilidad emocional, generalmente gatillados por algo. He peleado con la pareja, me han botado del trabajo, o he tenido un pleito con mi amigo, o me han robado plata, qué sé yo, y me pongo enojado, grito, lloro, reniego, mando al diablo a todos. Pasa unos cuantos días y se me pasa. En cambio, la persona con bipolaridad es algo continuo, constante, que si no recibe tratamiento puede estar meses incluso en este estado. Y no nos olvidemos que el trastorno bipolar, ya sea la fase depresiva o maníaca, conlleva un daño al cerebro. Es como si lo estuviéramos poniendo al cerebro que funcione en 110, conectándolo al 220, ¿no? Esa sobrecarga de actividad, por ejemplo en la manía, esa como tormenta de neurotransmisores daña al cerebro, le ocasiona un deterioro. Y a la larga, las personas que tienen trastorno bipolar, que no han sido, digamos, muy bien tratados a lo largo de su vida, generan también daño cognitivo en la edad adulta, ¿no? Y algo también para seguir comentando, la bipolaridad no se pierde. La bipolaridad, el trastorno bipolar nos acompaña a las personas que lo padecen hasta el día de su muerte. Muchas veces las personas con trastorno bipolar en edades avanzadas pueden dejar de manifestar con tanta intensidad el cuadro, pero no se pierde, ¿no? De hecho, recientemente vi a una paciente que tenía 89 años y estaba en un episodio depresivo, y ella ha tenido episodios maníacos y depresivos toda su vida. Entonces, esto es un cuadro para toda la vida, ¿no? Perfecto. Realmente, como han podido, como estamos viendo, la cantidad de síntomas, la cantidad de características que puede tener una persona realmente es impresionante. Y muchas veces, justamente por toda esta gran variedad, este abanico de síntomas que tenemos, a veces no se lo puede diagnosticar, a veces no creemos que es anormal o está realmente con una enfermedad, pero no le interfiere en su vida diaria hasta tal vez algún momento gatillante, o tal vez sí le interfiere en su vida diaria y alguien no lo puede identificar, realmente no sabe que está esa persona sufriendo por algo en particular. No es que dices, ay, no le hagas caso, está renegando, no le hagas caso, está en esos días raros. No es así. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos a nuestro amigo, a nuestro familiar, a nosotros mismos, vamos con nuestro médico psiquiatra. ¿Y cómo nos hacen el diagnóstico, doctor? ¿Se hace con preguntas? ¿Hay que hacer algún estudio de laboratorio? ¿Qué sé yo? ¿Cómo podemos realmente cerciorarnos de que tenemos esta enfermedad? El diagnóstico es netamente clínico, ¿no? No existen laboratorios ni estudios de imagen que nos puedan dar ninguna pauta aparte de la parte clínica, ¿no? La anamnesis, la historia clínica es muy importante. En primer lugar, hablar con las personas que lo han conocido desde siempre, es decir, los papás, ¿no? Las personas que tienden a ser trastorno bipolar tienen un temperamento especial, ¿no? Muchas veces son como los líderes o los más vivarachos, los más activos y a veces los más enojones también, ¿no? Pero
muestran algunas características desde siempre, ¿no? Hay cosas que también son banderas rojas en cuanto a la bipolaridad, o sea, que nos dicen, puede ser esto. Por ejemplo, mujeres embarazadas que después del parto han tenido una depresión posparto o han tenido una psicosis posparto, es muy probable que puedan tener un diagnóstico de bipolaridad. Familiares en primer grado de personas con bipolaridad, bandera roja. Episodios depresivos que comienzan a temprana edad, llamemos desde los 15, 18 años, y que son muy recurrentes, y hablamos de episodios depresivos mayores, completos, ¿no? Puede ser un trastorno bipolar. Después, las características clínicas, como decía al principio, las personas que pueden comenzar con depresiones y después desarrollar manías. Las depresiones son un poco atípicas, ¿no? Si decimos que una depresión es típica, que la persona no puede dormir, no tiene hambre, una depresión atípica diría decir que la persona duerme mucho y come mucho, o que tiene síntomas psicóticos en su depresión. Entonces, esas características medias raras, medias atípicas, igual una bandera roja para posible ser bipolar. Entonces, el diagnóstico, la anamnesis, la historia clínica completa, descartar uso de sustancias, descartar o investigar todos los medicamentos que toma el paciente, ver sobre todo el tema tiroideo, que es bastante importante. Obviamente, ¿para qué nos sirven las imágenes, los laboratorios? Para descarte, ¿no? Puede ser un tumor cerebral que esté causando síntomas maníacos, entonces es una causa orgánica y para eso sí nos va a servir una tomografía, ¿no? Obviamente. Igual un electroencefalograma. Existen epilepsias también que tienen en el periodo posictal síntomas, ¿no? Principalmente psiquiátricos, que podrían confundirse con una manía, con una depresión. Entonces, en el momento del descarte diagnóstico, sí, son muy útiles las pruebas de imagen, pero para decir esto es bipolar es netamente clínico, ¿no? Eso es importante porque muchas veces las personas van al médico y principalmente para este tipo de enfermedades no hay nada más que la clínica, la conexión que tenemos con el paciente, la charla, el examen físico, la anamnesis, que es lo que llamamos, y así podemos llegar al diagnóstico. Lastimosamente muchas personas dicen, no, pero quiero un laboratorio o quiero una tomografía o aunque sea una resonancia que me diga, aquí está mi enfermedad. Y en este caso, por ejemplo, como en muchas otras enfermedades, como hemos ido viendo, no existe eso. Entonces sí, es necesario que vayan con su médico, con su especialista, en este caso médico psiquiatra, y confíen en él. Si es que el especialista les dice eso, entonces tienen que hacerle caso. No hay un estudio que pueda confirmarlo, ¿no? Ahora, doctor, ¿qué pasa si atienden a su paciente y le dicen sí? Probablemente usted está con ese trastorno. ¿Qué se hace? ¿Hay tratamiento? ¿No hay tratamiento? ¿Cómo se hace ya el abordaje? ¿Solo se usa pastillas o hay otros tipos de tratamiento aparte? Bueno, el tratamiento principalmente es farmacológico. Obviamente, y la mayoría de los casos van a requerir una hospitalización. ¿Por qué? Porque puede conllevar un riesgo vital para la persona y para su familia. ¿Por qué? En un estado depresivo las personas con depresión bipolar pueden suicidarse. Entonces, estar en la casa o digamos no en un ambiente hospitalario es un riesgo mucho mayor de que puedan llegar a cometer el suicidio. Una persona con manía igual puede volverse agresiva, puede llegar a agredir física, verbalmente o incluso llegar a casos mayores como homicidio. Obviamente está fuera de sí, pero es un riesgo para los demás. Entonces, en ese sentido, es importante que en la fase crítica, es decir, cuando empiezan a manifestarse con mayor intensidad los síntomas que ya llaman la atención de los demás, es bueno una hospitalización para controlar al paciente y para también asegurar la adherencia al tratamiento. Porque no sería muy responsable a una persona que está en una fase maníaca, que se cree el rey del mundo, todopoderoso, todopoderosa, va a tomar estas pastillitas. ¿Qué voy a tomar? Nada, yo soy todo, yo no necesito nada, estoy mejor que nunca, me siento mejor que nunca en mi vida. No va a tomar nada. Entonces, para asegurarnos la adherencia, necesitamos también la hospitalización. En cuanto a los fármacos, pues tenemos bastantes fármacos, afortunadamente, que pueden tratar eficazmente tanto la fase aguda
de manía, la fase aguda de depresión y el mantenimiento, que es diferente, ¿no? El mantenimiento para evitar que la persona pueda volver a tener uno de estos episodios en el tiempo. Lo ideal es que pueda mantenerse, nosotros le decimos eutímico, pero vulgarmente tenemos que se mantenga normal durante el mayor tiempo posible. O sea, que pueda hacer todo con normalidad, adaptado, tranquilo, evitando que tenga tanto bajones depresivos o subidas maníacas, ¿no? Entonces tenemos para el tratamiento agudo, el tratamiento de mantenimiento. Existen combinaciones de fármacos, existen varias líneas de tratamiento. Y en casos difíciles, muy refractarios o en casos en los que realmente los medicamentos no se pueden utilizar con seguridad o no hay ningún efecto, pues se utiliza la terapia electroconvulsiva, ¿no? Pero esto está reservado obviamente al ambiente hospitalario y a casos graves. También es muy importante complementar el tratamiento con psicoterapia. La psicoterapia es fundamental tanto para que el paciente comprenda que tiene un trastorno, que comprenda que puede lastimarse y lastimar a otros, pero que también comprenda que si tiene una buena adherencia y mantiene un régimen adecuado de tratamiento, puede tener una vida prácticamente normal, puede tener una familia, tener hijos, tener un trabajo, hacer todo normal. De hecho, existen muchas celebridades, personas famosas, incluso presidentes de algunos países que han tenido el trastorno bipolar y han estado controlados y han podido tener, digamos, actividades normales. Entonces, hay esperanza, no es que es lo último. Perfecto, sí. Evidentemente, con un tratamiento adecuado, con su seguimiento, sí podemos tener una vida normal, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos a ir abriendo, dando paso a las preguntas que han ido llegando poco a poco. Si podemos pasar a las preguntitas, muchas gracias. Muy buenas noches, un saludo desde Monteagudo, muchos saludos, igual, qué bueno que nos estén viendo desde parte del país, el Chaco chuquisaqueño. Escuchando este tema bipolar, ¿qué es lo más que conozco como maníaco depresivo? Si un niño que tenía 6 años y jamás mostró alteraciones personales, puede, por abuso de otro niño mayor y muy fuerte, hasta de índole sexual, puede inducir esta bipolaridad? Pues nunca más fue este niño normal, hasta extrovertido, y se convirtió en un joven callado y hasta a veces explosivo cuando se enoja. Muchas gracias. No, muy lamentable el caso, pero no estaría tanto por el tema de la bipolaridad, ¿no? Ahí hablaríamos en primer lugar de un estrés postraumático que ha sufrido la víctima y obviamente esto conlleva también a reacciones disociativas. ¿Qué es una disociación? Es cuando la persona de alguna manera abandona su estado actual, su mente y cuerpo y toma otro, es como estoy como en una película o me siento como si fuera otra persona. Muchas veces estas reacciones disociativas son como una respuesta al estrés. Es como que uno ha sufrido tanto y mucho más en niños se ve esto, que ha sufrido abuso sexual, físico, psicológico, tienen secuelas, se tornan irritables, pueden lo que se llama cambios, ¿no? Cambios importantes en su personalidad, en su conducta, se tornan más retraídos o tienen conductas regresivas, ¿no? Como decíamos, puede hacerse pis en la cama nuevamente, lo que ya antes no lo hacía. Entonces, esto es más que todo relacionado con el estrés. Si ha sufrido abuso de cualquier tipo, lo importante es brindar apoyo psicológico, apoyo social y no callemos, ¿no? Un mensaje para toda la sociedad. El abuso no está bien en ninguna de sus formas, no seamos cómplices, denunciemos y protejamos a nuestros niños, que al final ellos van a ser nuestro patrimonio, ellos nos van a cuidar a nosotros en el futuro. Perfecto. Muchas gracias. No sé si tenemos otra pregunta. Muchas gracias. Buenas noches, doctores. Mi hermanita, pese a tener la misma educación, no habla, no contesta nada, ni con sus profesores, no le interesa nada y se pone a llorar sin motivo, pero cuando está con sus amigas es otra persona, habla, ríe. ¿Cómo se le puede ayudar? Ella es adolescente. Muchísimas gracias, doctor y doctora. Muchas bendiciones para ustedes. A ustedes también. Interesante, ¿no? Bueno, ahí tampoco diríamos que hay un episodio bipolar, porque un trastorno bipolar, porque si está en un ambiente, una conducta, por ejemplo en la casa no habla, no come, no nada, y con las amigas tiene otra conducta, pues descartamos, porque el trastorno bipolar se mantiene en todas las esferas, con todas las personas, en la casa, en el trabajo, en la calle, ¿no?
Entonces, aquí puede haber algo, puede que sea una situación que le esté generando mucho malestar a esta joven en el ambiente doméstico, en el ambiente familiar, ¿no? Y que con las amigas de alguna forma ella busca una solución, un desahogo, un alivio a sus penas, ¿no? Entonces hay que investigar, hay que estudiar este caso, necesita atención psicológica, eventualmente también psiquiátrica, para ver cuál es el motivo de por qué tiene esta conducta, estos llantos, este aislamiento. Puede que sea una depresión. No nos olvidemos que la depresión tampoco es que todo el día va a estar llorando. Puede mostrarse relativamente activa o sociable con los demás, pero la depresión como tal persiste. Entonces es importante que reciba la atención correspondiente. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Vamos con una siguiente pregunta, por favor. Gracias. Doctor, buenas noches. Usted como médico, ¿cómo puede diagnosticar que uno es bipolar? ¿O hay algún indicio que muestre la persona? Muchas gracias. Bueno, como les decía, principalmente las manifestaciones clínicas, ¿no? En un episodio maníaco, el ánimo expansivo, elevado o irritable, el tener mucha energía, el no necesitar dormir porque tengo tanta energía que a las 3 de la mañana puedo estar leyendo, haciendo mi tarea, cocinando, ilustrando el piso, ¿no? Entonces, tengo energía para todo, me siento súper poderoso, puedo hacer lo que quiera. Eso es una fase maníaca. Entonces, las personas ven eso, los familiares ven, se dan cuenta, o sea, ¿qué le pasa, no? ¿Por qué no duermes? O estás muy alteradito, estás hablando muy rápido, como metralleta. Y lo otro, el depresivo, que no quiere nada, se siente triste, culpable, llora, tiene una pobre visión de sí mismo, piensa que el mundo es negro, que nada vale la pena, que mejor me muero, no quiero comer, me voy a morir. Entonces vemos ahí los dos polos. Ese es el mayor indicio que podemos tener ante una persona que podemos ver que pueda tener bipolaridad, ¿no? Como familiares. Cambios en el humor. No nos olvidemos aquí que la clave sea el estado de ánimo, el humor. Esa es la piedra fundamental de la bipolaridad. Si está muy arriba o si está muy abajo. A partir de ahí ya podemos nosotros empezar a investigar y hacer un buen diagnóstico. Perfecto, es realmente muy interesante, ¿no? Vamos con una siguiente pregunta, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, felicidades por el programa y bendiciones. Mi hija tiene 21 años, no duerme, se amanece, cambia de humor fácilmente. ¿Cómo puedo ayudarla? Gracias. Bueno, pues lo principal es que motivarla a que busque ayuda, profesional en salud mental para ver por qué está sucediendo esto. No puede haber un problema de insomnio. Y el insomnio, no nos olvidemos que también repercute en la vida anímica de las personas. Cuando uno no duerme bien, pues está de mal humor al día siguiente, no tiene ganas de hacer nada, está enojado, o puede ser que esto se acompañe a un cuadro depresivo. No nos olvidemos también la irritabilidad. El enojarse de todo y de nada es también un síntoma afectivo que puede estar presente tanto en la depresión como en la manía. En la depresión muchas veces, también en la ansiedad. Los ansiosos están renegando todo el tiempo. Entonces, estar renegando, no dormir bien, puede ser una ansiedad, puede ser una depresión. Hay que estudiar, hay que hacer la atención correspondiente. Perfecto, doctor. No sé si contamos con una pregunta más. Muchas gracias. Una consulta. Mi esposa tiene bipolaridad. ¿Qué tratamiento tendríamos que seguir o dónde podría visitarlo? Gracias y muchas felicidades. Tengo mis 3 hijos. Ya, bueno, si él ya tiene el diagnóstico de bipolaridad, pues me imagino que le han debido dar algún tratamiento. Ahora, la persona con bipolaridad pues tiene que de alguna forma aceptar el hecho de que va a tener que ir constantemente al psiquiatra por el resto de su vida, ¿no? Y muchas veces eso genera malestar, es de, no, yo ya estoy bien, ¿para qué voy a ir? Y ahí se van perdiendo los tratamientos, las adherencias y la continuación de la medicación. Entonces, pues es importante que podamos entrevistarlo, que podamos ver cómo se encuentra ahora el esposo, si está eutímico, es decir, estable, o por ahí está empezando con un episodio maníaco o con un episodio depresivo, y de acuerdo a eso, escoger el tratamiento más adecuado, ¿no? Perfecto. Vamos con una siguiente pregunta, por favor.
Muchas gracias. Buenas noches, doctores. Si una persona fue siempre alegre, extrovertida, dispuesta a apoyar en todo, y cuando mayor ya no tiene interés por nada y ve con mucha pena que no tiene sentido la vida. Muchas gracias, doctores. ¿Es bipolar? Mire, me parecería que no. Me parece que una persona alegre, activa, proactiva, con ganas de ayudar, no es maníaca en primer lugar, porque ¿qué hace que una persona diga, cómo diferenciamos una persona que es súper alegre, activa de una persona maníaca? Pues es bastante notorio. La persona activa pues mantiene todo dentro de su normalidad, no tiene problemas. Una persona maníaca, por ejemplo, puede agarrarse a golpes en la calle con alguien que lo mira feo. En cambio, una persona que es alegre, activa, no va a hacer eso, va a estar bien en todos los ambientes. Una persona maníaca puede empezar a hablar tanto y decir, no, vamos a mi casa que yo tengo 3 autos, te voy a regalar uno, mañana vamos a hacer fiesta, van a venir los carcas, que no sé qué. Una persona alegre no va a decir eso. Y lo que me parece que tiene la persona que ha escrito el mensaje es que está empezando a tener una depresión, porque si bien ha tenido una, digamos, una característica a lo largo de su vida de ser amable, activo, alegre, apoya a los demás, y ahora empieza a estar triste, desganado, que nada vale la pena, parecería que está en una depresión. Entonces necesita de nuevo la consulta, atención y tratamiento en salud mental para darle el mejor tratamiento disponible. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Y ahora, enganchando un poquito en este último término que ha ido hablando acerca de lo que es la depresión y estos periodos depresivos que se pueden presentar en realidad tanto en el trastorno de bipolaridad como depresión pura. ¿Qué pasa si una persona que es nuestro amigo, nuestro familiar, compañero de trabajo, nos dice: me voy a matar, me dejo a mi chica, me dejo a mi esposa, tengo deudas, me voy a matar? ¿Cómo podemos apoyar? Porque hasta una cierta parte decimos, nos está diciendo para llamar la atención, se está haciendo la burla, realmente lo va a hacer. Así, ¿cómo podríamos ayudar a esta persona? ¿Cómo podemos realmente saber qué hacer, cómo apoyar? Porque realmente uno no sabe en ese momento. Mucho más difícil si es una persona dentro de nuestro círculo familiar, si es una familia directa. Y si podemos explicar un poquito eso y ya enganchamos, y lo voy a comprometer aquí enfrente para que podamos hablar solamente de este tema de depresión, que igual es realmente muy importante. Sí. Bueno, en primer lugar, nunca minimizar ni dejar pasar cuando alguien nos dice me quiero morir o me quiero matar o ya no le hallo sentido a mi vida. Nunca decir, no, anímate, no digas, estás hablando macanas. Eso es una manifestación de algo que se está gestando ahí. 2, no importan los motivos que tenga la persona para hacerlo. Al final, el riesgo que conlleva el solo intentar es muy alto como para permitirlo. Entonces, no nos enfoquemos en, seguro quiere llamar la atención, es una dramática, ¿no? Se escucha bastante eso. Si una persona dice que quiere quitarse la vida, nunca lo pasemos por alto. Ofrezcamos ayuda. Digamos, mira, tal vez no sé cómo te sientas ahora, pero tal vez necesites a alguien que sí pueda ayudarte y escucharte. Si es alguien de nuestra familia, pues agendar para esa persona una cita con un profesional en salud mental. ¿Para qué? Para que podamos intervenir. Porque como bien decía, uno a veces se queda de manos cortas, ¿no? ¿Qué hago ahora? Ahora se quiere matar, ¿será? ¿No será? Ahí mejor le cambiaré de tema, ¿no? Y la idea sigue. Otras cosas que son muy importantes, cartas de despedida, situaciones como, ¿sabes qué? Mira, mi colección de discos te la regalo. Empezar a despedirse, hacer viajes para despedirse de las personas. Esas conductas son muy, muy importantes que les prestemos atención. Pueden indicarnos un preámbulo de alguien que está pensando en cometer suicidio. En las personas con depresión bipolar, a veces es sin nada de anticipación, o sea, no hay nada de esto. Directamente se levantan un día, agarran una soga y se cuelgan. Entonces es muy importante que podamos identificar y ayudar a estas personas lo antes posible. Si nosotros no podemos hacerlo directamente, buscar a alguien y llevarlo. No cuesta nada al final decir, bueno, vamos, te voy a llevar, aunque sea de la mano, a la consulta y hagamos algo. Porque lamentablemente estas situaciones no ceden así nomás, no hay así una brisa que pasa y todo mejora, no, necesitan ayuda.
Perfecto, doctor. Muchas gracias y con esas palabras esperamos que durante los últimos minutos del programa del día de hoy hayan entendido, hayan ido viendo y la importancia siempre que tenemos respecto a lo que es la salud mental. Doctor, una última conclusión para todas las personas que nos están viendo y dónde lo pueden encontrar, a qué teléfono lo pueden llamar, dónde lo buscamos para que puedan seguir consultando con usted. Perfecto. Bueno, la conclusión de este tema, que es muy importante, es que la bipolaridad es algo serio. Hay que destruir los mitos alrededor de la bipolaridad. Ya no usemos este término de forma vulgar para decir, esa es una bipolar o no. Es serio, las personas que lo sufren padecen mucho. Es hora de concientizar también a la población sobre esto. Otro mensaje importante, la bipolaridad, no nos olvidemos, es cualificable para discapacidad en nuestro país. Entonces, las personas con bipolaridad tienen esa categoría de discapacidad. Entonces, no es de chiste. Entonces, es importante que podamos conocer más sobre esto, interiorizarnos de todos los problemas que pueden tener las personas en cuanto a su salud mental, que no son cosas para pasar de lado, no son cosas pasajeras, no son cosas que se pasan con una salida, con un trago, con una situación de fiesta y te vas a olvidar de tus problemas, no. Son cosas que requieren atención, cuidado y mucho apoyo, tanto de la familia como de la sociedad. Eso para concluir, y bueno, consultas a mi número, pueden llamar al 752-15-494, yo estoy en Renovamed, que está en la avenida Saavedra, al frente del Hospital de Clínicas, en el edificio Apolonia, en el segundo piso. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros, acompañándonos en este tema. A todos ustedes igual, a su casita, muchísimas gracias por estar con nosotros, por dedicarle una hora de su día a aprender algo más de la salud. Nosotros también siempre estamos muy interesados en que usted aprenda de la salud, cuidar su salud. Y lo principal, siempre vamos a ir repitiendo. Por favor, vayan a sus controles médicos, no se automedique. ¿Sí? Yo soy la doctora Penélope Michel, soy médico neurólogo. De igual forma, cualquier pregunta o problema respecto al área de neurología me pueden escribir o llamar al 730-27755. Muchísimas gracias. Hasta un nuevo programa de Doctor TV. Hasta luego.